Venga, pues empezamos. Bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión virtual de presentación de las bases de la séptima convocatoria de Ayudas Dualiza. Soy Carlos Ruano, soy gestor de proyectos en CaixaBank Dualiza. Y bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, CaixaBank Dualiza es una fundación que se puso en marcha en 2016, primero con el respaldo de Bankia y después con el de CaixaBank, con el objetivo de impulsar, de dar a conocer, de prestigiar la formación profesional, buscando siempre el apoyo y la colaboración de centros educativos, de empresas y de la administración pública. Fruto de este trabajo, activamos hace ya 7 años esta iniciativa que hoy os presentamos, y que es la convocatoria de ayudas Dualiza. En estas 6 ediciones realizadas hasta ahora de la convocatoria, hemos logrado beneficiar a más de 22.000 alumnos, apoyando el desarrollo de unos 200 proyectos de colaboración entre centros de formación profesional y empresas, ¿no? Estamos muy contentos, muy orgullosos de los resultados de esta iniciativa que, como sabéis, es posible gracias al apoyo y al trabajo conjunto de Dualiza con la Asociación de Centros FP Empresa. Para no extenderme más, le voy a dar la palabra a Sergio San Martín, que es secretario de la Asociación FP Empresa, para que os cuente algunos detalles más sobre la convocatoria. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, son ya 7 años. ¿Quién nos iba a decir a los que iniciamos hace 7 o 8 años esta convocatoria, que iba a tener esta trayectoria y que iba a tener este impacto, ¿no? Este impacto en los centros de formación profesional, que es lo más importante en el fondo. Yo simplemente quería transmitiros 2 mensajes. Uno primero, el de animaros, el de motivaros a que os presentéis proyectos en esta convocatoria de innovación. ¿Qué tipo de proyectos? Nosotros entendemos como innovación algo más general, algo que en primer lugar aporte un valor añadido a nuestros centros, al centro que presenta, que le suponga realmente un valor añadido y que puede ser innovación en tecnología, en metodologías, en sistemas de evaluación, en temas de formación dual, pueden ser en cualquier ámbito que realmente, insisto, nos aporte y nos dé un valor añadido. Y la otra característica para ser un proyecto Dualiza financiado por esta convocatoria es que sea un proyecto que vaya acompañado por una empresa que colabore en el proyecto, no que nos provea de un producto o de un servicio, una empresa que realmente colabore en el proyecto. Seguro que en todos los centros tenemos ideas guardadas para poder poner en marcha como proyecto, esperando a tener recursos. O seguro que tenemos algún proyecto en marcha que lo estamos haciendo con recursos propios. O incluso propuestas que ya hemos presentado en otras convocatorias, por ejemplo, en la del Ministerio de Educación, que acaba de terminar, y que quizás podemos plantear una actividad que complemente aquello que ya hemos presentado. En cualquiera de estas modalidades, seguro que en los centros, en todos los centros, tenemos cuestiones para desarrollar y, por lo tanto, para plantear aquí. Y por eso insisto en animaros a presentar un proyecto, además, en una convocatoria en la que es muy sencilla la gestión del mismo. Bajo nuestro punto de vista, es la convocatoria donde más fácil es la gestión, donde más fácil es la justificación de todos los gastos que se alinean o que tenemos en el proyecto y, por lo tanto, de verdad, os insisto que merece muy mucho la pena. Y el segundo mensaje es de agradecimiento, y es de agradecimiento a la Fundación CaixaBank Dualiza, antes Fundación Bankia, por su apoyo, por su fe en el desarrollo de la formación profesional en general y, en concreto, por su apoyo en la Asociación FP Empresa, porque sin ellos hubiera sido imposible, ya no esta convocatoria, que desde luego lo hubiera sido, sino el propio desarrollo tal y como se ha producido de la Asociación FP Empresa, en la que, por dar un último dato, hoy en día ya somos más de 600 centros de formación profesional de toda España que conformamos esta familia. Así que desde aquí nuestro enorme agradecimiento a la Fundación CaixaBank Dualiza. Y por mi parte, nada más. Os voy a dar paso a Diego Lejarazu, que es la Secretaría Técnica de esta convocatoria de Proyectos Dualiza y que nos va a explicar con mucho detalle
las características principales y las novedades de la misma. Así que muchas gracias y Diego, cuando quieras. Perfecto, Sergio, pues tomo el relevo. Voy a compartir la presentación que servirá de guía en esta explicación de novedades y de indicaciones y pautas para la convocatoria. En primer lugar, pues un saludo a todas las personas que podáis ver este vídeo. Y lo dicho, voy a compartir la presentación que podrá servir también, bueno, pues para tener un soporte sobre las cuestiones que vamos a comentar. Queremos ser breves y queremos transmitir sobre todo las ideas más claves o más relevantes de la convocatoria, tanto a sus novedades como a luego lo que es la presentación online de las solicitudes. Como decía Sergio, la convocatoria de ayudas Dualiza tiene dos claras prioridades y prima fundamentalmente dos factores en los proyectos que se presentan. En primer lugar, la colaboración. Es imprescindible que haya una entidad colaboradora en el proyecto y que esta entidad asuma un rol de colaborador, de responsable del proyecto, de aportar un valor que no sea el de mero proveedor. Esta entidad puede ser empresa, administración pública, un clúster de investigación, una entidad no lucrativa. Puede ser prácticamente cualquier forma jurídica salvo un centro de FP, porque los centros de FP tienen otros roles en el proyecto, pero no hay un límite en cuanto a la forma jurídica de las entidades colaboradoras. También pueden ser profesionales autónomos, dados de alta. Este factor es fundamental y además de ser requisito imprescindible se tiene en cuenta en la valoración de las candidaturas y cuanto mayor sea el grado de implicación de la entidad colaboradora, mayor será la nota. Solo surge siempre la duda de ¿puede cobrar la entidad colaboradora? En principio no. ¿Puede cobrar un poco de la ayuda? Podría. Pero lo que no puede ser es un proyecto donde la entidad colaboradora sea una sola entidad colaboradora y vaya a absorber el 80-90% de la ayuda Dualiza. En ese caso se considera que es un proveedor y ese proyecto, esa candidatura, va a obtener una valoración muy floja porque no sigue los requisitos del planteamiento de base de la convocatoria. Como decía Sergio, la innovación en la convocatoria es el segundo elemento fundamental, pero es una innovación entendida en sentido amplio. Aquellas soluciones, propuestas, iniciativas de mejora que intenten abordar retos educativos, didácticos o de metodologías, de identificación de nichos de mercado laboral, de cualificación profesional que permita al alumnado acceder mejor al empleo o tener una especialización formativa que le dé un valor adicional. También, porque en muchos casos, abordar retos sociales del contexto donde se desarrolla el proyecto o también implicaciones medioambientales, retos medioambientales o soluciones que sean más eficientes a nivel medioambiental y sostenible, ¿no? Por lo tanto, el concepto de innovación es amplio, no está limitado únicamente a la tecnología, no está únicamente sujeto a la industria 4.0. Se han apoyado en estos años proyectos de innovación en didáctica, en accesibilidad educativa, en búsqueda de nuevos nichos de mercado para ciertos ciclos educativos cuyos salidas profesionales más habituales estaban empezando a decaer. El sentido de innovaciones es muy amplio. Y también hay que tener en cuenta que la innovación, entre comillas, se deteriora. Que proyectos que puedan ser innovadores en las primeras ediciones de la convocatoria ahora lo son menos. Que, por ejemplo, hace 4 o 5 años los proyectos que se presentaban con la metodología de aprendizaje basado en proyectos eran 20-30% y ahora es un 80-90%. Por lo tanto, las candidaturas deben ser autoexigentes a la hora de intentar innovar de verdad. Estas prioridades son las prioridades claves de la convocatoria y vienen siéndolo desde su inicio. Novedades de la edición de este año, pues son novedades más bien de detalle, de puntualizaciones. Posiblemente la más significativa sea que los proyectos en red, aquellos proyectos en que se deben presentar como mínimo 2 centros educativos, puede ser más, pero mínimo tienen que ser 2, y en esta edición tiene que ser como mínimo de 2 comunidades autónomas diferentes. Hasta ahora era de 2 provincias, pero este año se cambia este requisito y tienen que ser mínimo 2 centros educativos de 2 comunidades autónomas diferentes. Y también se tiene en cuenta que el reparto de los fondos entre los centros que haya de diferentes comunidades autónomas sea relativamente proporcional. Ha habido años anteriores en que se presentaban 7 centros educativos, 6 de la misma provincia, 1 de otra provincia,
y el 95% de los fondos se quedaban en la misma provincia. Pues ese tipo de proyectos no cumplen la filosofía de la convocatoria. Es una convocatoria para proyectos, en este caso, de varias comunidades autónomas, pluriautonómicos. Entonces tienen que ser proyectos que responden a esa naturaleza tanto en el planteamiento como en la ejecución, como en el reparto de los fondos, como en la participación del alumnado de diferentes comunidades autónomas. Otra novedad de este año tiene que ver con la materia de valoración, donde se ha dado más peso al criterio de difusión y de transparencia de los aprendizajes del proyecto. Además de dar algo más de peso, también se va a medir de una manera algo diferente y se va a valorar especialmente que se propongan acciones concretas, que más allá de recurrir a soluciones fáciles, pues se difundirá en redes sociales y en web, pues que se intente por parte de los centros solicitantes hacer un planteamiento más detallado de cómo van a ser los pasos para la difusión y transferencia, para compartir los resultados de este proyecto con otros centros de FP. También va a haber un mayor rigor en las fechas. Este rigor en las fechas sobre todo afectará a los proyectos que hayan sido seleccionados en los temas de justificación y seguimiento, pero también tiene una implicación importante en el momento actual de las solicitudes de las convocatorias, que tiene que ver sobre todo con las fechas de ejecución de actividades del proyecto. Como se indica en las bases, esta convocatoria 2023-2024 va a apoyar actividades que se ejecuten entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de julio de 2024. Por supuesto, como decía Sergio, pueden ser proyectos que se presenten que sean más amplios, que el centro o los centros solicitantes estén ejecutando este proyecto desde hace más tiempo o se vaya a prolongar más allá de esta fecha del 31 de julio de 2024. Por supuesto, no hay problema con la ejecución del proyecto que esté llevando el centro educativo. Pero en lo que tiene que ver con la financiación de esta convocatoria de ayudas Dualiza, las actividades objeto de financiación tienen que ceñirse a estas fechas, del 1 de septiembre de 2023 a 31 de julio de 2024. Si se presenta en el cuadro de tareas y de actividades alguna fecha, alguna actividad fuera de estas fechas, el proyecto va a quedar automáticamente descartado. Alguna práctica de otros años que llevarse la evaluación o la transferencia al curso siguiente, a otoño en este caso otoño del 24, se va a entender que el proyecto como tal no cumple las bases y va a quedar fuera. Por lo tanto, ceñiros muchos en que las actividades que se propongan para la financiación dentro de la convocatoria vayan dentro de estas fechas. Y además de dentro de estas fechas, que es un requisito obligatorio, os recomendamos que no concentréis todas las actividades en los últimos días de junio o primeros días de julio del 24, porque sabemos que ante cualquier imprevisto ese proyecto va a tener problemas en su ejecución en plazo y por lo tanto eso puede que le afecte a su valoración. Y ya como última novedad de esta edición, indicaros que en el reporte, cuando se comunique a los centros no seleccionados que no han sido seleccionados, se les dará algunas ideas, algunas pistas, algunos argumentos de por qué su proyecto no ha tenido la puntuación suficiente para ser uno de los proyectos seleccionados. Esto es una novedad con respecto a años anteriores. Si entramos en cuestiones prácticas de la convocatoria de este año, vamos a hacer un repaso rápido de las fechas. La presentación de solicitudes termina el lunes 23 de octubre a las 23:59 horas. Es un automatismo y entonces a las 24 horas la plataforma online dejará de funcionar. Por lo tanto, no apuréis hasta el último minuto porque la plataforma va a ser implacable. Está previsto que el jurado comunique la primera semana de diciembre, tanto a los centros seleccionados como a los no seleccionados, cuál ha sido su veredicto. Entonces, la idea será comunicar la primera semana de diciembre, comunicar la resolución de la convocatoria. Otra novedad este año tiene que ver con los pagos de las ayudas, que en vez de hacerse en 2 plazos, se va a hacer en 3 plazos, con esa distribución que veis en la pantalla. 40% en diciembre de este año, 40% en enero de 2024 y, como siempre, un 20% tras la presentación del informe de seguimiento final. El informe de seguimiento se tiene que presentar con el proyecto finalizado y con el 100% del gasto ejecutado. Por lo tanto, el centro deberá anticipar como mínimo ese 20% de la ayuda
porque va a tener que hacer el gasto antes de cobrar ese 20% de la ayuda que se cobrará tras la presentación y validación del informe de seguimiento. Como decíamos antes, la ejecución de actividades financiadas entre 1 de septiembre del 23 y 31 de julio del 24. Y los dos informes de seguimiento que se piden, el parcial, el intermedio, será antes del 31 de marzo y el final antes del 15 de septiembre del 24. Además de las fechas, otra cuestión práctica tiene que ver con lo que es los documentos que se tienen que presentar en la plataforma online. En la plataforma online hay un cuestionario con bastantes campos para describir el proyecto y con bastante detalle en aspectos como innovación, colaboración, coordinación. Ese formulario online, pues todos sus campos están detallados en la guía de uso de la plataforma online, que está enlazada al final de esta presentación. Entonces, si queréis echar un vistazo a los campos que componen el formulario online, podéis hacerlo en el último apartado de la guía de uso de la plataforma online. Está disponible, como digo, al final de esta presentación y también está disponible en la propia plataforma online. ¿Qué documentos hay que aportar? El documento de conformidad del centro solicitante. Por cada centro de FP que solicite fondos, habrá que aportar un documento de conformidad. Entidades colaboradoras, lo mismo. Por cada entidad colaboradora, una carta de consentimiento firmada por la entidad colaboradora. Si el centro tiene algún problema para conseguir esta carta firmada por la entidad colaboradora, por temas internos de la entidad colaboradora, de firmas, de aprobaciones y demás, el centro puede aportar una carta con el modelo que está aquí enlazado y que también está enlazado en las bases, donde se indicará que el centro se hace responsable de conseguir esta carta firmada por la entidad colaboradora en plazo, en el caso de que sea uno de los proyectos seleccionados. Sabéis que, como figura en las bases, además de los centros de FP solicitantes y de las entidades colaboradoras, en el proyecto también puede haber lo que llamamos otros agentes colaboradores. En este caso, los que calificamos o consideramos otros agentes colaboradores no tienen por qué aportar ningún documento de conformidad ni de consentimiento. ¿Quiénes son otros agentes colaboradores? Por ejemplo, son centros de FP que colaboren en el proyecto, pero no soliciten fondos. Puede ser un centro de FP que nos va a compartir un conocimiento, que nos va a hacer unas instalaciones, que nos va a hacer una evaluación de nuestro proyecto. En ese caso, si no perciben fondos de la convocatoria, no tendrían por qué aportar el documento de conformidad y no tendrían, por lo tanto, y figurarían como otros agentes colaboradores y no como centro solicitante. Lo mismo, por ejemplo, cuando participan empresas proveedoras, que puede ser una empresa que colabora en el proyecto, pero que va a suministrar un producto y va a cobrar. Entonces, en ese caso, el proveedor tampoco no tiene que aportar carta de consentimiento y no figura como entidad colaboradora, sino figura como otro agente colaborador. También hay que aportar el documento con el plan de trabajo, con el detalle del proyecto, según el modelo que se detalla en la plataforma online y también las bases, el presupuesto detallado, indicando cuando participen varios centros el gasto que se va a destinar a cada centro de FP solicitante y luego también la contribución del proyecto a los ODS. ¿Qué impacto se espera que tengan los ODS en 3 ODS? Solamente en 3 ODS hay que especificar ese impacto previsto. En 3 ODS como máximo. Puede ser solamente, es suficiente con que se describa el impacto previsto del proyecto en un ODS. Un comentario sobre las entidades colaboradoras, como pone en el primer punto, no pueden solicitar fondos. Como hemos dicho antes, la entidad colabora sin ánimo de lucro, puede recibir puntualmente una parte económica de la ayuda, pero siempre será a través del centro de FP solicitante, nunca directamente desde la convocatoria. La convocatoria se dirige única y exclusivamente a centros de FP, que son los que solicitan los fondos, quienes los van a cobrar y quienes van a tener que gastar esos fondos. Se da una circunstancia que es que en la modalidad de proyectos en red, es aquella modalidad, como antes veíamos, donde participan como mínimo 2 centros de FP de 2 comunidades autónomas diferentes. En esa modalidad, el máximo que se puede solicitar a la convocatoria son 25.000 euros de ayuda.
pero hay otro límite que tiene más peso y es el que cada centro puede pedir como máximo 10.000 euros. Por lo tanto, si se presenta una solicitud con solamente 2 centros de FP en la modalidad de proyectos en red, como máximo podrán pedir 20.000 euros, 10.000 por cada centro. Nunca podrán llegar a pedir 25.000. Entonces, lo dicho, entidad colaboradora no puede solicitar fondos directamente a la convocatoria de ayudas y cada centro de FP puede solicitar como máximo 10.000 euros en cualquiera de las modalidades de presentación de proyectos. Algunas cuestiones prácticas que tienen más bien que ver con cómo cumplimentar los campos del formulario online y también el plan de trabajo. En primer lugar, insistir, que lo hemos dicho en otros webinars y en otras reuniones, que se prima la concreción, la concisión y la cuantificación. Lo hemos llamado las 3 Cs. Ser, por favor, concretos en la descripción de vuestro proyecto. Ser concisos. Como se suele decir vulgarmente, no metáis pajas. Y en la medida de lo posible también cuantificar los números, cuantificar los resultados, el número de participantes en cada actividad, el número de horas que se van a destinar, el número de visitas o el número de charlas, el número de prototipos que se van a intentar probar, el número de unidades que se van a fabricar o que se van a pilotar. Intentar en la medida de lo posible cuantificar, porque eso nos va a dar primero una información de que el proyecto está maduro, de que el proyecto se ha pensado y se ha diseñado con calma y con un planteamiento detenido y con un planteamiento serio, y también nos va a dar mucha más precisión sobre el presupuesto, cómo está calculado y sobre el alcance previsto. Entonces, insistiremos mucho en que por favor seáis concretos, concisos y en la medida de lo posible cuantifiquéis tanto los indicadores como los participantes o como los diferentes hitos intermedios del proyecto. También en esta apuesta por la concisión y por la claridad, en la medida de lo posible, que nos transmitáis una idea clara de cuál es el itinerario, la participación, ¿no?, la ruta que va a experimentar una persona participante en el proyecto, un alumno, una alumna, por qué formaciones, por qué prácticas o por qué charlas, o qué retos va a hacer, en qué momento. Si, como en muchas ocasiones, en el mismo proyecto hay diferentes grupos de alumnado porque pertenecen a diferentes ciclos, a diferentes centros, pues que también en cierta medida seáis claros y precisos a la hora de diferenciar qué actividades están dirigidas a un grupo concreto o a un curso, de manera que nosotros podamos, ¿no?, entender y podamos comprender el alcance del proyecto y la implicación que tiene el alumnado. En lo mismo que decíamos de la concreción, no necesitamos que nos expliquéis en los formularios qué es la evaluación, qué es el aprendizaje basado en servicio, qué es el aprendizaje basado en proyectos, o qué es el aprendizaje servicio, o las soft skills y lo importante que son, o cómo está el mercado laboral de la juventud en España en general. Por supuesto que podéis indicarnos cómo está el mercado laboral en vuestra provincia y en vuestro ciclo, pero, con perdón, pero grulladas no nos interesan. O sea, definiciones de Google de qué es la clase invertida o... Bueno, eso por favor sobra, porque todos sabemos de qué estamos hablando y lo que buscamos es lo que decíamos inicialmente, concreción, detallar. Oye, vale, nosotros vamos a trabajar con el aprendizaje basado en retos, pero ¿cómo? ¿Cuál es nuestro reto? ¿Se va a trabajar en grupos con alumnos que son del mismo ciclo, con grupos de alumnado de diferentes ciclos, con grupos de alumnado incluso de diferentes centros? La evaluación va a ser a nivel de módulo, va a ser a nivel de ciclo. Esos son los aspectos que buscamos, el detalle. Tened en cuenta que el año pasado se presentaron 191 proyectos y se eligieron 30. Por lo tanto, el hecho de que se elija únicamente uno de cada 6 proyectos hace que tengáis que afinar y que tengáis que concretar mucho y poner en valor las claves del proyecto. Entonces, la forma de poner en valor el proyecto es apostar por la concreción, no por la generalidad y no por repetir conceptos que otros candidatos van a contar de una manera muy similar, ¿no? En el documento que se tiene que subir a la plataforma online con el plan de trabajo, que también se indica en el propio documento, es muy importante que las actividades vayan ordenadas. Hay 3 bloques: el bloque de planificación, el bloque de ejecución y el bloque de evaluación, pues que dentro de cada
de cada bloque las actividades vayan ordenadas, a poder ser en orden cronológico. Y si se apuesta por otro orden, por ejemplo, por grupos de alumnado, porque, oye, este es el grupo de actividades que se va a hacer con el grupo del ciclo superior y este con el alumnado del grupo de ciclo medio, indicarlo. De manera que, como decíamos en el segundo punto, que seáis muy claros a la hora de transmitir cuál va a ser el itinerario, la experiencia de aprendizaje que va a tener el alumnado participante. Y cada actividad que solamente figure en una ocasión. Que no figure la misma actividad en diferentes líneas, ¿no? Y que tengamos que andar pensando si es la misma actividad que se refiere a otro grupo. Bueno, pues os digo, diferenciar claramente el orden y las actividades para que entendamos con precisión cómo es nuestro proyecto. Y en este mismo documento, como os decía, hay 3 bloques: planificación, ejecución y evaluación. Aquellas actividades que tengan que ver con la propia ejecución del proyecto, con la experiencia de aprendizaje del alumnado, con la experiencia de aprendizaje del profesorado, aunque ya estén realizadas, tienen que ir en el bloque de ejecución, no en el bloque de planificación. En el bloque de planificación tiene que ser solamente lo que tenga que ver con la planificación, gestión o coordinación del proyecto, pero no con las actividades de formación, de visitas a instalaciones, aunque estén ya realizadas en el momento de presentar la solicitud. Es decir, en el bloque de ejecución puede haber actividades ya ejecutadas, siempre que estén ejecutadas entre el 1 de septiembre del 23 y el 31 de julio. Yendo a la plataforma online, bueno, insistir en que el primer paso para cualquier solicitante es darse de alta en la edición de 2023-2024. Este primer paso es obligatorio para todos los centros y para todas las personas responsables de proyectos, aunque hayan participado en ediciones previas. O sea, el primer paso es siempre registrarse en la plataforma online de la nueva edición. Este primer registro son datos de la persona responsable, o sea, no son datos del centro, no tiene que figurar la dirección, la persona que dirige al centro, sino que tiene que figurar la persona responsable, la persona coordinadora del proyecto, que va a ser el interlocutora, ante que se actualiza. Si esta persona ha participado en ediciones previas, tiene que informar el mismo correo electrónico y el mismo DNI que años anteriores, para que la plataforma lo reconozca como usuario. En el caso de que esta persona haya cambiado de correo electrónico, tiene que enviarnos un correo electrónico a la Secretaría Técnica para informarnos de que se haga este cambio de correo electrónico asociado a su DNI. En la última diapositiva veréis la dirección de correo electrónico de la Secretaría Técnica para este tipo de comunicaciones. Y si un centro va a presentar más de un proyecto, tiene que hacer un registro por cada proyecto que vaya a presentar. Cada proyecto tendrá una persona responsable diferente que hará este registro y presentará la solicitud. Una vez que se hace este primer registro y se accede ya a la plataforma online, una vez creada la contraseña, en el primer bloque, que son datos del centro, pues ahí se informarán los diferentes responsables de proyecto del mismo centro, informarán los mismos datos del centro, el mismo nombre, la misma dirección y el mismo CIF. A la hora de completar el formulario online, hay alguna serie de pistas que ya vienen incluso recogidas en la propia web, y es que todos los campos que hagan referencia a enlaces online o páginas web tienen que empezar por http:// y no directamente por las 3 W. En estos casos lo mejor es abrir en otra pestaña del navegador el enlace que queremos compartir, copiarlo y pegarlo en la plataforma online. Los campos numéricos tienen que ser siempre en número entero, sin puntos, ni comas, ni decimales, ni símbolo del euro. Lo mismo antes, por ejemplo, con el tema del CIF. El CIF son 9 caracteres y no tiene que llevar ni guiones ni espacios en blanco. Pues si es un CIF, 8 números, una letra. Si es un NIE, letra, 7 números, letra. Los teléfonos siempre son campos de 9 números, sin espacios en blanco y sin guiones. No se admiten caracteres como corchetes que estáis viendo, más o mayor que o menor que. Es que sí que se puede copiar y pegar. A veces al copiar y pegar puede ser un mensaje de error de caracteres no válidos, y esto se debe a que el texto que estamos copiando y pegando lleva tabulaciones, viñetas, lleva estilos. La forma de solucionar este problema, hay 2 alternativas. Una primera sería que el documento que tenemos original, pues posiblemente en Word,
le quitemos esas negritas, esas tabulaciones, esos recursos estilísticos y de nuevo probemos a copiar y pegar. Y si no, la otra alternativa es copiar ese texto que tenemos originalmente en el Word, llevárnoslo a un bloc de notas, pegarlo en el bloc de notas, copiarlo y de llevarlo a la plataforma. Que lo que está buscando es quitar ese estilo que hay por detrás, ¿no? Para que la plataforma admita el texto que se está copiando y pegando. Y luego es muy importante, en la medida que vayamos cumplimentando el formulario, tenemos una opción de guardar como borrador, utilizarla con cierta frecuencia, para evitar que la página se ralentice o que incluso podamos llegar a perder información porque caduque la sesión. Le damos al botón de guardar como borrador y seguimos trabajando, pero no estar 2 horas trabajando en la plataforma online sin hacer la opción de guardar como borrador, porque hay riesgo de que se caduque la sesión y se pierda toda la información. A la hora de subir documentos en la plataforma online, en cada campo de documento ya has visto que hay 5 campos: consentimiento del centro, conformidad de la empresa colaboradora, detalle de plan de trabajo, presupuesto o impacto de los ODS. Para cada uno de esos campos tenéis que tener un documento solo. Si hay varios documentos, porque hay varias cartas de consentimiento o de conformidad, tenéis que unirlas en un solo PDF. Puedes hacerlo usando páginas web que te permiten unirlas, puedes hacer imprimiendo y escaneando, puedes capturarlo como imagen, llevártelo a un documento en Word, las imágenes y unirlas luego en un PDF, bueno, cualquier opción, pero lo dicho, un documento por cada campo en el bloque de documentación de la candidatura. Cada uno de los documentos puede pesar máximo 5 megas. Se recomienda que sean todos PDF, salvo el presupuesto, que es preferible que vaya en Excel. Y si alguien quiere subir el presupuesto en PDF, pues porque no se le cambie, porque no se le edite, y antes de guardarlo en PDF haga una verificación de que la captura de pantalla en el PDF se ve bien y no se queda desconfigurado, se pierde información. Otro consejo práctico a la hora de subir los ficheros es que el nombre del fichero tenga un nombre relativamente corto y que no lleve tildes, paréntesis, puntos en el propio nombre, más allá del punto final de la extensión del fichero. Pues oye, carta consentimiento, carta guión bajo conformidad, ese tipo de nombres. Y si se quiere subir algún documento adicional, o bien de presupuestos, o bien de diseño del proyecto, o bien una descripción más detallada, lo podéis hacer incorporando ese documento como un anexo después del plan de trabajo que se pide en la plataforma online. Y ya para terminar, unos enlaces a las páginas donde está toda la información disponible de la convocatoria. Aquí tienes enlaces directos tanto a las bases de la convocatoria, como al documento con preguntas frecuentes, como a la página web donde hay que hacer el registro en la nueva edición, que repito, es obligatorio para todos los centros, como también a la guía donde figuran, o sea, la guía de uso de la plataforma online, donde figuran con más detalle todas estas recomendaciones que os hemos dado sobre cómo utilizar la plataforma, y también figura al final de ese documento todos los campos de formulario online, por si queréis ir adelantando qué campos os van a pedir para poder trabajarlos previamente. Y cualquier duda que tengáis, como decíamos también anteriormente, cualquier cambio a nivel de usuario que queréis hacer, a través del correo electrónico que estáis viendo de convocatoriadualiza@fpempresa.net. Por supuesto, en las páginas web de FP Empresa y de CaixaBank Dualiza está la información de la convocatoria con las bases, el enlace a la plataforma, la web de acceso al documento con las preguntas frecuentes. También está el canal de YouTube, nos está subiendo este vídeo, las redes sociales de las dos entidades y toda la información, cualquier duda que podéis trasladar sobre cómo presentar la solicitud, la candidatura, cualquier duda, cualquier consulta, podéis realizarla a la dirección de correo electrónico que tenéis en la pantalla, convocatoriadualiza@fpempresa.net. Y nada, hasta aquí terminamos con este vídeo de presentación y explicación de la nueva edición de la convocatoria de ayudas Dualiza 2023-2024. Os damos las gracias por vuestra atención, os animamos a presentar la solicitud a esta convocatoria y nada, y mucha suerte a todos y a todas en vuestras solicitudes a la convocatoria de este año. Un saludo y gracias.